Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una de las charlas que se hicieron en el conversatorio, en el Congreso Internacional y Nacional de Teología, Biblia y Construcción de Paz, que se hizo referente al Sínodo del Amazonas en la universidad donde yo estoy haciendo la especialización en Educación y Sagrada Escritura. Les dejo hoy el audio de una de estas charlas. Esta primera charla que les dejo es con el señor Juan José Retamar, magíster en teología de la Universidad Carlos III de España. Es investigador, dirige las investigaciones de esa universidad. Y ustedes van a escuchar los planteamientos del modernismo en boca de él. Y al final yo hago un cuestionamiento, contextualizo, demuestro por qué esas afirmaciones que él hace son falsas y erradas. Y él me responde, pues porque no era un debate, yo simplemente tenía la opción de hacerle una pregunta, de decirle pues lo que no estaba de acuerdo y él contrarresponder, y ya yo no podía decir nada más. Pero es importante que ustedes sepan lo que él planteó inicialmente, el contraplanteamiento que yo le hice, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Si este señor puede tener algo de razón o no. De todas formas, para evitar que unos digan que Rodrigo está manipulando la información, simplemente voy a dejar la grabación de lo que exponen los modernistas, de lo que exponemos nosotros los católicos, y que ustedes comparen doctrinas, ideas, posiciones, y qué tan fuerte y tan fundamentada está la posición de cada quien, ¿ya? ¿Cuál es la posición que tiene que recular frente a la otra? ¿Por qué es importante? Porque esto es ver cómo choca el espíritu de la verdad con el espíritu del error, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu del error choca contra el espíritu de la verdad, siempre queda en evidencia, siempre queda desarmado. Espero que esta sea de su agrado. Voy a seguir subiendo dos charlas más que quiero subir y compartirles. Una de una investigación que lleva 3 años hecha en la universidad a este respecto. O sea, esto del sínodo, la manzonía y todo eso no es algo que nació el año pasado ni este año. Es algo que viene construyéndose y diseñándose y planeándose desde el 2017. Es toda una estrategia prediseñada. Bueno, hermanitos, espero que esto les guste. Dejen sus comentarios ahí abajo en la caja de comentarios. Si les gusta, denle like y comparta. Que el Señor le bendiga. Congreso Bíblico, 26 de septiembre del 2019 de España. En tercer lugar, de razones para el diálogo o una apología del diálogo, y en cuarto lugar, lo que tiene que ver del diálogo en relación con la paz. Y terminaré con una referencia a un acontecimiento que estamos celebrando este año, que es el 800 aniversario del encuentro de Francisco de Asís con el sultán Malik al-Kamil, precisamente en el campo de batalla de los cruzados y de los musulmanes en la ciudad de Damietta. Creo que es una experiencia que puede ayudarnos a descubrir caminos de paz en lugares o momentos en los cuales esos caminos no se encuentran por ninguna parte. Primero, por tanto, la palabra pluralismo, o si quieren mejor, pluriverso. Pluriverso.
La diversidad y el pluralismo es un hecho, primero, y eliminar dicha pluralidad constituye una manifestación de totalitarismo, ya que pertenece el pluriverso a la naturaleza de las cosas y es una característica de la realidad. La realidad es poliédrica, es polifónica y es plural. Está inscrita en el propio cosmos, y para justificar esto nada mejor que citar a Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica dice: la perfección del universo consiste en la diversidad de las cosas. Así como la sabiduría divina es causa de la distinción de las cosas, así lo es de la diferencia de las cosas. En la pluralidad o el universo le caracteriza la naturaleza, y la experiencia de su país creo que lo demuestra sobradamente, con esa ecodiversidad, con esa biodiversidad y muy especialmente en el ámbito de la Amazonía, que también está muy presente en su país. Un ejemplo precisamente de esa biodiversidad y de esa ecodiversidad lo tenemos en la Amazonía, una de las manifestaciones más importantes de la biodiversidad de nuestro planeta. Recientemente, en un artículo que publicaba mi entrañable amigo Leonardo Boff, hablaba de la Amazonía como el bien común de la tierra y de la humanidad. Pero tristemente, como ustedes saben mejor que yo, se ha convertido en un agronegocio en manos de las multinacionales, que a su vez la han tornado en un agrotóxico. Y ese agrotóxico está afectando a toda la humanidad. En segundo lugar, el pluralismo o el pluriverso es una dimensión fundamental de todos los seres humanos, que se caracterizan por la diversidad étnica, lingüística, cosmovisional, religiosa, política, ideológica, económica y hasta sociodiversidad o demodiversidad. Y la diversidad es un valor, una riqueza de la vida, de lo humano, del cosmos. Ofrece posibilidades siempre nuevas y exploradas, y posee un gran potencial creativo, del que carece el pensamiento único y la uniformidad. Y en ese sentido se puede afirmar: hay más riqueza en lo múltiple que en lo uno, en lo plural que en lo uniforme, en la polifonía que en la monotonía. La operación inversa, por ejemplo, reducir lo múltiple a lo uno, simplificar lo complejo y unificar lo diverso, sería, utilizando la expresión de Tomás de Aquino, ir en contra de la realidad o la naturaleza de las cosas. Tercero, la diversidad y la diferencia son derechos inalienables de los seres humanos. Forman parte de la identidad de los pueblos, de la polifonía de la naturaleza, sin que ello desemboque ni en desigualdad ni en discriminación. Por eso me atrevo a decir que matar la diversidad es un acto de pluricidio, y el acto de pluricidio es tan grave como el ecocidio, como el homicidio, como el suicidio, etcétera, etcétera, o el epistemicidio. Es necesario, por tanto, compaginar los dos derechos: el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia, el derecho a la propia dignidad y a la dignidad de los otros y de las otras. Por tanto, la diversidad es un valor a potenciar. Y esto es aplicable a las culturas y a las religiones, que se caracterizan por una gran riqueza simbólica, ética, artística, literaria, de distintas formas de vida y de tradiciones. La diversidad cultural y religiosa posibilita el conocimiento de otras tradiciones, la comunicación y la vivencia de nuevas experiencias,
la evolución de la propia cultura y religión, la apertura a otros saberes, el descubrimiento de nuevos valores y el diálogo. Pero tampoco podemos ser ingenuos y tampoco podemos ser tan buenistas que consideremos que solo tiene valores lo diverso y lo diferente. Todo lo contrario, no podemos caer en angelismos o en actitudes ingenuas. ¿Por qué? Pues porque la diversidad genera también problemas y conflictos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ya que las culturas y las religiones no son aerolitos que han caído directamente del cielo, ni se mueven en el ámbito de la abstracción o de la razón pura. Las religiones y las culturas, aun reconociendo en el campo de las religiones que pueden ser la religión de reveladas, donde la iniciativa procede de Dios, pues aun en ese caso creo que se puede hablar de que son construcciones humanas, que son creaciones sociales que responden a unos intereses. Y cuidado, esos intereses no siempre son emancipatorios o liberadores, sino que también puede haber intereses espurios y por tanto ajenos al espíritu originario que dan lugar a las culturas y a las religiones. Y precisamente esa diversidad genera problemas de todo tipo que no podemos desconocer: alimentarios, educativos, laborales, religiosos, políticos, económicos, identitarios y así un infinito, etcétera, etcétera. Refiero, por ejemplo, a algunos de los problemas causados por la religión y la cultura dominantes, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a privilegiar a los compatriotas y a los correligionarios, a establecer jerarquías discriminatorias, a excluir a las personas que llamamos extranjeras, migrantes y refugiados, así como también a las personas diferentes por la orientación sexual, la clase social, la etnia, la lengua, la cultura, la afiliación religiosa, la procedencia geográfica e incluso el color de la piel. Ahora mismo estamos asistiendo a un fenómeno que creíamos superado en la historia del mundo, que es el del supremacismo. El supremacismo, que es el que establece las jerarquías de poder en todos los ámbitos y en todos los terrenos. Supremacismo, la jerarquía de poder de unos pueblos sobre otros, de unas etnias sobre otras, de unas culturas sobre otras, de la masculinidad hegemónica sobre las mujeres y así sucesivamente. Pero aquí interviene de una manera especial en el supremacismo la afirmación de la superioridad de la etnia, podríamos decir, de la raza blanca sobre el resto de las razas. Y luego, importante también, el fomento de los estereotipos y prejuicios que desembocan en caricaturas, descalificaciones e insultos, ¿no? Enseguida, desde el ámbito de las religiones, pues calificamos, o mejor descalificamos, a otras tradiciones religiosas. No sé, por ejemplo, en España, ahora que se está desarrollando pues una presencia significativa de musulmanes y musulmanas, pues establecemos estereotipos de entrada que impiden la convivencia y la relación dialógica, ¿no? Se dice, el Islam es una religión violenta, es una religión machista, es una religión ritualista, es una religión contraria a los derechos humanos, en conflicto y en guerra con Occidente. Tiene un modelo de familia que no se corresponde con el ejemplar modelo de familia monogámico de Occidente. Claro, imagínense ustedes, con todas estas características que damos al Islam, pues no es precisamente una posibilidad, una forma de acercamiento y de diálogo. Otro dato que creo que es importante en este tema del pluralismo es que hemos pasado en muy poco tiempo de sociedades monoculturales a sociedades pluriculturales e interculturales.
Es decir, que la diversidad religiosa, étnica, lingüística, cultural, no se da solo en diferentes espacios geoculturales, sino que sucede en el mismo espacio, en el mismo territorio, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los hechos mayores de nuestro tiempo, es decir, el paso de sociedades monoreligiosas, monoétnicas, monoculturales a sociedades multi. Pero claro, con mucha frecuencia ese multi se traduce luego en las relaciones humanas en anti, porque lo multi, como digo, es un valor, pero lo multi puede desembocar en inter o en anti. Y la tendencia generalizada es a que lo multi, lo plural, desemboque en anti en vez de desembocar en inter. Esto me parecía que era importante para entender el lenguaje y para tener pues unas categorías comunes y afines para después avanzar. Segundo aspecto del pluralismo, ya centrándome en lo que me pidieron, pluralismo religioso. Una de las características del mundo de las creencias es el pluriverso religioso. ¿Y qué disciplina es la que nos da cuenta de una manera más rigurosa de ese pluriverso? No solamente de nuestro tiempo, sino de la historia de la humanidad. Pues una asignatura que yo al menos no recuerdo haber estudiado en el bachillerato, ni en primaria ni en secundaria, que es la historia de las religiones. Eso es una de las grandes carencias que hemos tenido siempre, al menos en mi época, de los estudios de la teología y de los estudios de primaria, secundaria y bachillerato. Y teníamos la religión católica obligatoria y eso nos cerraba a toda posibilidad de conocimiento y de diálogo con otras tradiciones religiosas. Todavía hoy no existe en los colegios públicos o privados españoles una asignatura que sea historia de las religiones estudiada dentro de la historia de la cultura. Y yo creo que eso es un empobrecimiento extraordinario. Primero, porque genera un analfabetismo religioso. Es decir, que es una especie de analfabetismo enciclopédico sobre lo que es las religiones, ¿no? Y las religiones no es por supervalorarlas y estudiarlas desde el punto de vista religioncéntrico, porque yo creo que el estudio de las religiones tiene que hacerse en el marco de las culturas y de los procesos sociales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos enseña la historia de las religiones, ¿no? Pues que hay una pluralidad de manifestaciones de lo sagrado, lo divino, el misterio, la trascendencia, como ustedes quieran llamarlo. Que hay una pluralidad de sistemas religiosos, por hacer una especie de tipología muy rápida, que no es necesario insistir en ella porque ustedes la conocen perfectamente. Pues se habla de religiones monoteístas, religiones politeístas, religiones cósmicas, religiones metacósmicas, religiones patriarcales, religiones matriarcales, que también han existido, religiones místicas, sapienciales, religiones monistas y dualistas, ¿no? Y a todas estas manifestaciones hay que añadir un fenómeno nuevo, que es preocupante, porque es, diríamos, enormemente ambiguo, dialéctico, ¿no? Que es el nacimiento de los nuevos movimientos religiosos y de espiritualidad, que nunca se sabe por dónde van a ir, ¿no? Yo prefiero hablar de nuevos movimientos religiosos a hablar de sectas. No me gusta el concepto secta, porque quizás a quienes primero tendríamos que aplicar ese concepto sería a nuestras propias creencias o dentro de nuestras iglesias a determinados sectores y tendencias que tienen carácter sectario. Pero no me gusta. La última clase, el último curso que yo impartí en la Universidad Carlos III de Madrid, de la que soy ahora profesor emérito, en la asignatura las religiones en el mundo contemporáneo, el día que les presenté el programa, pues una alumna pide la palabra y dice: profesor, no veo aquí la palabra secta.
me parece que es un programa incompleto. Y le dije, pues casi seguro que sí, pero es incompleto desde su mentalidad de que tipifica las religiones en función de la centralidad de su propia religión. Y entonces le dije, no, yo prefiero hablar de movimientos religiosos. Y otra compañera dice, profesor, insistiendo, claro, porque ella lo que quería es que yo visibilizara el movimiento sectas, ¿no? Y me dice, profesor, ¿los testigos de Jehová son una secta? Y yo dije, acorde con lo que he dicho anteriormente, no, porque la palabra secta está muy cargada, incluso sentimentalmente, de elementos negativos, y entonces la actitud frente a algún movimiento religioso que llamamos secta, pues es de rechazo, de condena, de persecución, incluso de una especie de odio sectas, ¿no? Termina esta explicación y era una clase de libre configuración donde había también personas de la Universidad de la Experiencia, y en primera fila había un señor mayor de en torno a 80 años y pide la palabra. Me dice, profesor, ¿puedo hablar? Y digo, sí, claro, con muchísimo gusto, y le atendemos encantado porque la de la experiencia seguro que enriquecerá los conocimientos que aquí podamos aprender. Y dice, miren, quiero presentarme, soy el responsable de los testigos de Jehová del pueblo de la universidad. Y yo dije, menos mal, me eché las manos a la cabeza y dije, menos mal que no he dicho que los testigos de Jehová son una secta, porque este señor se hubiera levantado rápidamente como una centella, como una flecha, hubiera ido a hablar con el señor rector y hubiera dicho, el profesor Tamayo desde el primer día ya nos ha insultado. Claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje en todos los campos, pero muy especialmente en el terreno religioso. Y lo mismo cabe decir dentro del pluralismo, pues una pluralidad de fundadores y fundadoras, de líderes, de personalidades religiosas que reformulan los sistemas de creencia de épocas o etapas anteriores, ¿no? E intentan responder pues a los desafíos de cada momento histórico, ¿no? El caso, por ejemplo, pues de Zoroastro o Zaratustra, que es el gran reformador de la religión persa, en las figuras de Abraham, de Moisés y de los profetas de Israel-Palestina. Siempre que hablo de Israel, hablo de Israel-Palestina, porque me parece que hablar solo de Israel es estar excluyendo de ese territorio a un pueblo y a una comunidad que lleva viviendo en ese entorno durante tantos y tantos siglos. La figura de Jesús de Nazaret en el cristianismo, el Buda en el budismo, Mahoma en el islam, etcétera, etcétera. Existe también una gran diversidad ritual, ritos de paso, esponsales, funerarios y una gran pluralidad simbólica. Los grandes símbolos posiblemente sean una de las mayores riquezas de las religiones. Igualmente, una pluralidad de representaciones de lo divino, de la trascendencia, una pluralidad de preguntas sobre el origen y el destino del ser humano y del universo, el sentido y el sinsentido de la vida y de la muerte, pero también una pluralidad de respuestas al problema de la muerte, numerosísimas. ¿Y por qué tenemos que considerar que nuestra respuesta al problema de la muerte es la más correcta y la más adecuada? Pues cada una de esas respuestas que han dado las religiones o los sistemas filosóficos han respondido a una preocupación o a un problema antropológico que vive el ser humano, y es ni más ni menos que la contingencia y el carácter finito y limitado, ¿no? Y luego, finalmente, pues existe una múltiple y muy variados universos religiosos, ¿no? Cada uno con una especificidad cultural, pero no cerrados e incomunicados, sino en constante intercambio y reformulación de sus respectivos patrimonios culturales. Yo creo que esta es una idea fundamental. Ninguna religión, ninguna cultura ha surgido de cero, sino que todas las culturas y religiones emergen de otras tradiciones anteriores. Pongamos un ejemplo. El budismo
El budismo es una religión que surge de los problemas o de las situaciones a las que no da respuesta el hinduismo, como por ejemplo pues el tema de los procesos de transmigración de las almas indefinidos, ¿no? O el caso del hinduismo convertido en una religión controlada por el clero sin ningún protagonismo de los sectores laicos. El cristianismo pues no es una religión que surja de cero, sino que es una religión que surge de los movimientos de reforma dentro del judaísmo. El Islam, pues el Islam es una religión heredera de las otras dos religiones monoteístas. Y lo mismo cabe decir de las culturas. Por eso el fenómeno interreligioso e intercultural pertenece a la naturaleza y a la esencia de las culturas. Ninguna cultura, ninguna religión se ha construido aisladamente, sino en relación y en diálogo, otras veces o con frecuencia, en conflicto con otras religiones. Otro elemento a tener en cuenta es la riqueza que supone la diversidad religiosa, pero también, como decíamos, del pluriverso, los problemas que plantea. El pluriverso religioso se caracteriza por una gran riqueza y creatividad en todos los terrenos: simbólico, doctrinal, ético, estético, organizativo, al tiempo que posibilita el conocimiento de otras tradiciones religiosas y culturales, la comunicación de experiencias, la evolución del propio sistema de creencias, la apertura a otros saberes, el descubrimiento de nuevos valores, y en ese sentido la diversidad religiosa es por tanto un valor a cultivar y no a reprimir. Y por eso, cuanta más pluralidad religiosa exista en un país, en un determinado territorio, en una comunidad cultural, muchísimo más posibilidades hay de enriquecimiento y de fecundación de unas religiones sobre otras. Por eso no estoy de acuerdo con ese planteamiento que suelen hacer los movimientos integristas, religiosos integristas o ultraconservadores, así como las jerarquías, en el caso concreto católicas, que consideran que el pluralismo religioso es un obstáculo para vivir la propia experiencia religiosa. Es todo lo contrario. El enriquecimiento de la propia experiencia religiosa viene de la existencia de otras experiencias que yo quiero que podemos compartir, ya que no hay una experiencia, diríamos, tipo, no hay un modelo de experiencia religiosa que contenga todas las riquezas o todas las aportaciones. Pero lo mismo que decía del pluralismo, tengo que decir también del pluriverso religioso, que plantea problemas y genera conflictos, ¿no? Precisamente por lo que decía anteriormente, de que las religiones no se mueven en un mundo celeste ni se ocupan solamente de lo divino. Hay que decir con enorme tristeza que muchas veces las religiones de lo que menos se ocupan es de la espiritualidad, del mundo de lo divino y de la relación personal, gratuita y directa con el ser que nos trasciende, cualquiera fuere el nombre que le demos, ¿no? Incluso, pues hay que decirlo, muchas veces las religiones están inmersas en intereses económicos y políticos de poder y de control social ajenos a los principios originarios que caracterizaron precisamente el mensaje de los fundadores. Y así, peligros, pues la tendencia a la endogamia, al aislamiento de la sociedad, a establecer jerarquías entre los ciudadanos en función de las creencias o las increencias religiosas, incluso los propios textos jurídicos de algunos países que pueden considerarse no confesionales, pues tienen ya esa discriminación entre unas creencias y otras.
Imagínense ustedes, por ejemplo, la Constitución española, que ha sido presentada pues como un ejemplo para una transición de una dictadura a una democracia. El año 1978 se aprueba y resulta que quedan todavía restos de confesionalidad de la sociedad y sobre todo de los poderes públicos. Imagínense ustedes si no está el artículo 16.3. Creo que la situación de Colombia es bastante similar. El artículo 16.3 dice: ninguna religión tendrá carácter estatal. Perfecto, ningún problema. Yo creo que ahí es donde tenía que haber puesto el punto y final. Pero ¿dónde está el error? En que en la segunda parte dice lo contrario. Dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas. Vamos a ver, ese texto de la Constitución está marcando claramente una discriminación en beneficio de la Iglesia Católica y en perjuicio de las otras religiones. El año pasado, creo recordar que en el mes de octubre participé en un congreso en Bogotá sobre Medellín y con ese motivo pues me invitaron a una serie de conferencias y conversatorios. Y tuve un conversatorio, no recuerdo en qué centro, sobre el tema de religión y política a nivel jurídico y a nivel constitucional. Y claro, yo conté esta experiencia, pero es que el politólogo y el sociólogo colombianos que hablaron de la experiencia de Colombia, me parece que hay un concordato del año 1991, ¿puede ser? ¿O no? Bueno, pero que hay una reforma del concordato. Y en esa reforma, según ellos decían, todavía quedaban restos de confesionalidad católica. Bueno, otra tendencia, pues a identificar nación y religión. Es decir, que hay esa consideración de que, aun dentro del pluralismo religioso, siempre hay una religión dominante, ¿no? En el caso de España, un caso bien llamativo. Recuerdo que inaugurando un centro cultural budista, el director del centro invitó al alcalde, no sé si dicen aquí alcalde, al regidor, ¿no? Y le dijo que quería que asistiera porque querían vincular el centro cultural con la ciudadanía, con la municipalidad. Y habla, toma la palabra el alcalde y dice: no sé qué pinto yo en este encuentro tan exótico y tan extraño. Claro, todos los que estábamos en primera fila nos miramos unos a otros diciendo: pero este señor, ¿de dónde viene? Pero este señor, ¿cómo ha llegado a ser alcalde cuando no respeta o no reconoce la pluralidad religiosa? Terminó la presentación y me acerqué a él y digo: oye, ¿a ti te parece exótico lo de que un español sea agnóstico? Y me dice: no, todo lo contrario. Dice: yo soy agnóstico. Y entonces, ¿por qué te parece exótico y extraño que haya españoles que son budistas? Dice: sí, la verdad es que ahí no acerté. Pues bueno, es que no acertaste, sino que le esquiste la pata hasta el corvejón. Así de claro, ¿no? Y luego, como digo, esa tendencia a fomentar los estereotipos y perjuicios que desembocan en caricaturas y en insultos, ¿no? Pero lo peor del caso es que establecemos una especie de jerarquía de poder y de superioridad de unas religiones y de unas culturas sobre las demás, de forma que consideramos culturas y religiones de primera categoría, culturas y religiones subalternas. Y yo creo que quien mejor ha reflejado ese peligro que se da en la realidad, ya no es solo peligro, sino un hecho constatable y verificable empíricamente, fue Eduardo Galeano, en un poema que me imagino que ustedes conocen, pero que refleja muy bien esta asimetría que establecen unas culturas y religiones en relación con otras. Dice Eduardo Galeano: la cultura dominante admite a los indígenas y a los negros como objeto de estudio, pero no lo reconoce como sujeto de la historia. Tienen folclore, no cultura. Practican supersticiones,
no religiones. Hablan dialectos, no idiomas. Hacen artesanía, no artes. Y yo me he permitido añadir otras contraposiciones. Diría, son naturaleza salvaje, no cultivan la naturaleza. Tienen ídolos, no dioses. Practican cultos idolátricos, no ritos sagrados. Tienen supersticiones, no sacramentos. Poseen usos ancestrales, no conocimientos. Hacen magia, no ciencia. Son contemplativos, no activos. Viven anclados en el pasado sin perspectiva del futuro. Creo que esto refleja perfectamente la asimetría de las religiones y de las culturas hegemónicas frente a las otras religiones y culturas que se consideran totalmente subalternas. Por eso, en el campo de la reflexión teológica, yo me atreví a publicar hace 2 años un libro titulado Teologías del Sur, inspirado en las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos. ¿Y qué pretenden tanto las epistemologías del sur de Boaventura como mi teologías del sur? Pues eliminar precisamente esa situación de asimetría y de esas jerarquías de poder en el campo de las religiones, en el campo de las culturas, pero también en el campo de los saberes, ¿no? Es decir, hasta hace 30 o 40 años en que surge en América Latina la teología de la liberación y después, cuando esa teología de la liberación se va extendiendo y se va desarrollando autónomamente por los otros continentes y por otros lugares del sur global, pues resulta que hasta ese momento la teología canónica, la teología que era la que marcaba la manera adecuada de hacer teología, era la teología moderna, la teología europea. Y todas las otras teologías eran evaluadas en función del canon, de las líneas de investigación o de las propuestas de la teología europea. Otra idea que me parece importante, ¿no? ¿Cómo gestionar la diversidad religiosa y la diversidad cultural? Yo creo que hay 3 formas de gestión. La primera, que es la asimilación. Consiste en considerar que las religiones y las culturas consideradas subalternas, inferiores o menos desarrolladas, se adapten o se asimilen o se pasen a las otras religiones más desarrolladas, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto? Imponer una única religión y una única cultura. ¿Y en qué desemboca esta situación? En el fundamentalismo y en el etnocentrismo identitario. Una segunda forma de gestión, que supone un pequeño avance, pero en cualquier caso también tiene elementos negativos, es la coexistencia. Cada uno, aquella frase que se dice al menos en España, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es decir, la coexistencia, y se reconocen los derechos de las personas, de los grupos y los colectivos diferentes, pero no se establece una convivencia y una relación entre ellos que suponga un enriquecimiento, ¿no? Entonces, a la postre, la coexistencia desemboca en exclusión, desemboca en crear guetos. Por ejemplo, en España, con motivo de la inmigración, pues buena parte de los colegios públicos de los barrios marginales pues tienen como alumnado solamente a migrantes y personas refugiadas, y el resto pues ha salido de esos lugares porque consideran que no tienen la calidad suficiente y que no siguen un ritmo de conocimientos, y los han llevado pues a colegios privados o a colegios que se mueven en el ámbito de la élite. Y la tercera forma de gestión, que es la que yo propongo y es la que voy a desarrollar ahora, ¿no? Es la interculturalidad y el diálogo interreligioso, que da lugar ¿a qué? A sociedades respetuosas de las diferencias y que intentan armonizar la igualdad y la diferencia, ¿no? En el horizonte de la justicia,
de la no discriminación y de la no dominación. Entonces yo creo que para que el pluralismo religioso no desemboque en conflicto, en enfrentamiento o peor, como ha sucedido en la historia de la humanidad, en guerras de religiones, la respuesta más adecuada es el diálogo, que va más allá de la pura coexistencia, ¿no? ¿Y cómo entiendo yo el diálogo? Y aquí es donde hago ya mi aportación personal en esta conferencia y en este congreso, ¿no? Pues lo entiendo primero como una forma de vida, y algo espontáneo, ¿no? Que no es algo preparado, una forma de vida abierta a los otros y a las otras, como una actitud ante la vida, ante los demás, y que cuando yo estoy en relación con los otros y las otras no les perdono la vida, ¿no? Sino que los integro más bien dentro de mi propia identidad, como talante. El diálogo como talante no dogmático, ¿no? El diálogo como camino para la búsqueda de la verdad. No sé si recuerdan aquel versito de Antonio Machado que decía: tu verdad, no, guárdatela, la verdad, y vamos a buscarla juntos. Por eso el diálogo es un método, es un camino para buscar la verdad. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad en absoluto. ¿Quién, por muy genio que sea en el campo de la filosofía, de la ciencia, de la política, del arte, de la literatura, puede decir, como dijera el rey francés, l'état c'est moi, la ciencia soy yo, el canon literario soy yo? Absolutamente ninguno, ¿no? Por eso el diálogo es ese camino para la búsqueda de la verdad, y es también un método. ¿Para qué? Para la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Por eso el mayor elogio que a una persona se le puede hacer es decir: qué dialogante es. Parece que es el mayor reconocimiento que podemos hacer a las personas semejantes. Pero quizás habría que profundizar un poco más y decir cuáles son las razones para el diálogo. Y yo establecería 3 o 4 muy rápidamente expuestas. El texto es mucho más largo, pero se lo voy a decir de viva voz en directo. La primera razón para optar por el diálogo es antropológica. El diálogo forma parte de la estructura de los seres humanos. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres comunicativos y no lobos esteparios o personas afásicas, ¿no? Las 2 definiciones que da Aristóteles del ser humano son el animal político y el animal que se comunica, ¿no? La segunda razón por la cual el diálogo creo que tiene que ser un medio de comunicación es que forma parte de la estructura del conocimiento y de la racionalidad, ¿no? El conocimiento y la racionalidad son dialógicos, no son autistas. Y esto ya nos lo enseñó con un gran rigor Habermas en aquel libro de varios volúmenes, Teoría de la acción comunicativa. Importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón no es autista, porque el conocimiento no es puramente subjetivo, sino que es intersubjetivo. Tercera razón: el diálogo forma parte de esa disciplina en la que trabajamos todas las personas que nos movemos en el estudio de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de las ciencias religiosas y de las ciencias jurídicas, que es la hermenéutica. La hermenéutica o la interpretación. ¿Qué es realmente la interpretación? Yo me encuentro con un texto del pasado, texto religioso, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, el Corán, o me encuentro con textos filosóficos de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, y claro, hay una separación extraordinaria, una diferencia cronológica, una distancia cultural, una diferencia y una distancia desde el punto de vista social, político y económico. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí acercarme a un texto del pasado y poder entender ese texto?
la hermenéutica, la interpretación. Por eso yo defino la interpretación como el diálogo del lector de hoy, el diálogo del hombre o mujer de nuestro tiempo, que tiene que vérselas con textos o con acontecimientos del pasado. Por otra parte, el diálogo constituye una alternativa al fundamentalismo. El fundamentalismo cierra toda posibilidad de comunicación. ¿Por qué? Pues porque a la hora de leer los textos, por ejemplo, los textos sagrados de las religiones, dicen, el texto no tiene más que un sentido, es el que emana de la lectura literal. Claro, pero precisamente para superar esa lectura literal hay algo que se llama la precomprensión, o como decía Pullman, la circularidad hermenéutica, es decir, la relación de la sociedad con el texto y la relación a su vez del texto con la sociedad. Y en ese sentido, recuerdo que siempre me llamó la atención una afirmación del padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, cuando decía, la Biblia crece con sus lectores. Al principio, cuando me movía en una época de teología dogmática, dije, pero esto es una locura. Pero si hemos terminado la teología y hemos dicho que la revelación termina con el libro del Apocalipsis, ¿cómo luego va a haber otras revelaciones y otro crecimiento? Y efectivamente, la Biblia crece con sus lectores, porque si la Biblia está en un anaquel lleno de polvo y no tiene ninguna lectura y ningún uso, pues lógicamente es un objeto de culto o es un acto de bibliolatría o de coramolatría. Pero cuando leemos el texto y lo aplicamos a nuestra realidad y le planteamos interrogantes, es cuando la Biblia crece con sus lectores. Y finalmente, pues yo creo que hay otra razón, y es que el diálogo, por utilizar una expresión kantiana, es un imperativo categórico. Y el imperativo categórico, saben qué es lo que le caracteriza, ¿no? Que es obligatorio y que es el deber, que debe cumplirse en todo momento, en todo contexto, sin excepción alguna. Y por eso el diálogo también con las personas fundamentalistas, bueno, habría que pensarse si no somos nosotros también y nosotras fundamentalistas, pero ciertamente no hay que excluir a nadie del diálogo. Por ejemplo, soy muy crítico con la manera en que se plantea el diálogo interreligioso en Europa, que ya de por sí es un diálogo entre las 5 grandes religiones, pero comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades confucianas, comunidades de otro tipo que no están dentro de la órbita de lo que llamamos grandes religiones, no suelen ser invitados y aceptados, ¿no? Por eso yo creo que el imperativo categórico del diálogo es un imperativo que exige que estén representadas en la mesa del diálogo, en el caso concreto que nos ocupa, todo tipo de creencias religiosas y espiritualidades, ¿no? Y ello por una motivación ética, ¿no? ¿Y en qué consiste la motivación ética del diálogo? En el trabajo por la paz, en la lucha por la justicia, en la defensa de la naturaleza, en la relación armónica con ella y en la creación de redes de solidaridad ecohumana. Y en ese sentido creo que se puede afirmar con Raymond Pànica, el gran filósofo y el gran teólogo intercultural, aquello que escribió para un artículo que yo le pedí en mi libro Nuevo Diccionario de Teología, y la frase se me quedó grabada: sin diálogo el ser humano se asfixia y las religiones se anquilosan, ¿no? Y yo diría más, yo creo que sin diálogo interreligioso, intercultural, interdisciplinar e interétnico, la convivencia se torna una misión imposible. Finalmente, el diálogo interreligioso y el trabajo por la paz. Entre los objetivos prioritarios de este diálogo intercultural e interreligioso está el trabajo por la paz.
y hago un rápido recorrido por algunas de las principales tradiciones para ver cómo en su naturaleza, en el corazón mismo de esas religiones, se encuentran principios o elementos de paz. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, Shalom y las utopías de paz. El término Shalom posee una riqueza semántica que no se refleja adecuadamente en la eidene griega, en la paz latina o en los términos respectivos de nuestra lengua. Shalom no significa la simple ausencia de guerra, expresa más bien una vivencia sazonada de bienestar a nivel colectivo, de serenidad, de salud corporal, de sosiego espiritual, de comprensión interhumana. Shalom remite a un clima de plenitud, de justicia, de vida, de verdad, que incide en el conjunto de las relaciones humanas. Pero es que Shalom posee también un componente ético. ¿Por qué? Porque exige un comportamiento íntegro y sin tacha, ¿no? Y precisamente esta riqueza semántica explica que Shalom se empleara y se emplee en la religión hebrea como saludo, pero también como bendición. Fíjense lo completa que es esta palabra, ¿no? Hoy mismo mi compañero abría la sesión con una oración que tomaba del Salmo 84, creo recordar, ¿no? Que es la justicia y la paz se besan, que es uno de los símbolos más hermosos de cómo no hay paz sin justicia, ni hay justicia, ni hay justicia sin paz. Pero yo creo que hay tres metáforas o tres expresiones o símbolos, imágenes bíblicas que presentan a Dios como el Dios de la paz. Solamente las enumero. El arco iris, como el símbolo de la alianza duradera que Dios establece con la humanidad y con la naturaleza. La convivencia ecológico-fraterna del ser humano con los animales más violentos. Y yo siempre me pregunto, ¿y quién es más violento? ¿O quiénes son más violentos? ¿Los animales llamados así o los seres humanos que hemos puesto en marcha guerras de unos contra otros? Y la tercera, la idea de la paz perpetua. Recordarán aquel texto de forjarán de sus espadas azadones. En la tradición cristiana, pues la paz es uno de los elementos fundamentales. Muy bien, muchas gracias. Claro, traía el texto escrito, pero para no aburrirles y conseguir que cerraran ustedes los ojos y que los malinterpretara, pues he preferido una exposición como más directa, y como tengo una cierta incontinencia verbal, que ustedes comprenderán, pues me puedo pasar el tiempo, pero no te preocupes porque voy a terminar enseguida. En el tema en el cristianismo, la clave nos la da el Sermón de la Montaña, cuando se refiere a que la felicidad está condicionada a trabajar por la paz. Yo sé que interesante, ¿no? Una persona que no trabaja por la paz no puede ser feliz. Felices los que trabajan por la paz. En el Islam, Salam y Alá, todo muy misericordioso. Claro, tenemos una imagen de Alá, según el Corán, como enormemente violenta, ¿no? Y es verdad, pero no nos olvidemos de que el Corán habla de los 99 más bellos nombres de Dios, 99, y esos 99 tienen que ver con el muy misericordioso, el más generoso, el compasivo, el clemente, y en un determinado momento a Alá se le define como la paz, quien da seguridad, y el custodio, que es casi literalmente la definición o la presentación que hace Pablo de Tarso de Jesús de Nazaret. Recuerdan, et ipse autem era pax, o sea, el nombre que mejor refleja en la teología paulina la idea de Jesús de Nazaret es el nombre de la paz.
Fíjense que todas las azoras del Corán empiezan de la misma manera, menos una, que es la última, que parece ser que no dio tiempo a incorporar los dos adjetivos. El muy compasivo y el muy misericordioso, o el muy condescendiente, ¿no? Luego, en el hinduismo hay una palabra que refleja muy bien esta idea, que es la palabra samadana, y dentro del budismo la palabra compasión. En las otras tradiciones religiosas, como son las comunidades indígenas, preferentemente de acá, de América Latina, ¿no? Pues hay una palabra que refleja muy bien este clima de paz, que es la palabra summa causal, o summa camaña. En un caso es el buen vivir y en el otro es buen convivir. ¿Y qué significa ese buen vivir? No vivir mejor que los otros, no vivir competitivamente para ver cómo consigo más felicidad que las otras personas, sino el buen vivir es el estado de armonía con la naturaleza, a la que se llama Pachamama, y por tanto por ella se siente un profundo respeto y se la venera, una armonía con uno mismo, una armonía con el resto, los miembros de la comunidad universal, y una armonía también con las deidades que superan o trascienden nuestra responsabilidad humana, ¿no? Y lo mismo cabe decir de las comunidades afrodescendientes, ¿no? ¿Dónde encuentran la paz? ¿O cuál es el manantial de paz que tienen todas estas comunidades? La recuperación de sus raíces originarias, que llevan a la reconciliación con las propias culturas de las que han sido separadas o excluidas. O, por ejemplo, en la filosofía hindú. Ayer se lo comentaba en un conversatorio que tuve con profesores de esta universidad, ¿no? La palabra Ubuntu. Ubuntu es una palabra de la filosofía africana, especialmente de la filosofía bantú. ¿Y qué significa Ubuntu? Pues está muy bien formulado por Desmond Tutu, cuando en el discurso que pronunció cuando le concedieron el premio Nobel de la Paz, dijo: yo solo soy si tú eres. Yo solo soy si tú eres. O sea que la paz y la reconciliación tiene lugar cuando incorporo a mi vida al otro o a la otra, ¿no? Y, en fin, terminaría, tengo unas conclusiones, pero las voy a dejar, y voy a terminar con dos referencias a dos figuras emblemáticas, una del cristianismo medieval y otra del Islam sufí, que además van a coincidir en el tiempo, ¿no? Que son el místico sufí Ibn Arabi, un español, y el místico cristiano Francisco de Asís. Empiezo por Francisco de Asís. Este año, hace una semana, que me paso el día en las nubes, la verdad, no sé si estoy en las nubes y no aterrizo en la tierra, pero en la semana pasada estuve en Perú y participé en un congreso, en un estudio, una semana de estudios franciscanos, conmemorando el 8º centenario del encuentro de Francisco de Asís con el Malik al-Kamil. Claro, esa es una historia de diálogo interreligioso que es muy poco conocida, pero ahora mismo en las comunidades franciscanas pues la están trabajando a fondo. ¿Por qué? Porque es un referente que puede iluminar nuestros trabajos de diálogo por la paz dentro de una situación de conflicto. Francisco de Asís hacía mucho tiempo que quería haber ido a las cruzadas, pero siempre tuvo dificultades por problemas de navegación, de temporal, pero el año 1219 ya se embarca en Ancona y va camino del
de los campos de batalla del ejército cruzado y del ejército musulmán que están en una ciudad de Egipto que se llama Damieta, ¿no? Y fíjense en un elemento muy importante. Francisco de Asís no va como un cruzado, como un apoyo, como al estilo de Bernardo de Claraval. Recuerdan que Bernardo de Claraval pues, me parece, no sé si el predicador de la Quinta Cruzada, pero ciertamente de una de ellas. No, él va como un peregrino, como un humilde seguidor de Cristo. Por eso convierte la cruzada en un peregrinaje. Él va con ideas muy claras, quizás conseguir el martirio, pero lo cierto y verdad es que él iba en busca de convertir a los musulmanes a la fe cristiana y también convertir al sultán. Llega al campo de batalla y pasa del campo de los cruzados al campamento del sultán y pide entrevistarse con él. Claro, los asesores del sultán le dicen: lo primero que hay que hacer con este hombre, con su compañero iluminado, es cortarles la cabeza, hay que decapitarlos. Pero el sultán no hace caso de los consejos de los asesores, dice que venga para acá, que me parece una persona humilde, seguidora de Cristo auténtica, por tanto voy a hablar con él. Y en la conversación, pues yo creo que se produce una doble conversión. Es decir, Francisco de Asís no convierte al sultán al cristianismo, ¿no? Pero sin embargo el sultán se queda impresionado por la capacidad de autenticidad que tiene Francisco de Asís en el seguimiento de Jesús, y al mismo tiempo también Francisco de Asís se queda impresionado por la generosidad y la acogida que le hace el sultán, de forma que ese acontecimiento es clave para entender posteriormente el concepto de misión y de evangelización en las órdenes menores. De forma que pues, en la propia oración de las comunidades franciscanas pues, se encuentra ese espíritu, incluso el propio lenguaje. Y aquí tienen pues, el texto que es el más emblemático del trabajo por la paz, que es la oración de San Francisco. Y termino con un texto de otro místico, musulmán en este caso, Ibn Arabi, que escribe en torno al año 1200. Y dice así: hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos. Es templo de peregrinos y Kaaba es templo de ídolos y Kaaba de peregrinos. Tablas de la ley y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera vaya su cabalgadura. Porque el amor es mi credo y mi fe. Les invito para trabajar con rigor el conflicto en el que ustedes están inmersos ahora mismo y esa espiral de la violencia, les invito a que tengan como referencia a estos dos místicos, a Ibn Arabi y a Francisco de Asís. Yo creo que nos pueden ayudar a pasar del conflicto y de la violencia a la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José, por tu intervención. Vamos a abrir el espacio para dos preguntitas por cuestión de tiempo. Vamos pensándolas. No he visto a los de detrás, pero de la mitad para adelante no he visto a ninguno que haya dormido. Con lo cual a veces incluso me preocupa, pues, si no han pensado suficientemente en lo que he dicho. Vale. Bueno, buenas tardes. Sobre el tema de la religión y lo que es, digamos, el ecumenismo, yo lo que veo es un pequeño problema en el planteamiento,
digamos que el planteamiento, yo soy un poco, por decirlo, fundamentalista u ortodoxo, en mi visión. ¿Por qué? Porque se sacrifica la verdad en busca de la unidad. Se hicieron planteamientos de buscar la justicia, sí, a ver, yo miro, justicia y la verdad para lograr la paz. Pero ¿cómo lograr esa verdad si la verdad existe per se? No, la verdad no se construye. La verdad existe independientemente de la opinión de las personas. Creo que se ha reemplazado el concepto de verdad por el concepto de no agresión o no ofender la postura de otra persona. Entonces, ¿cómo logramos de verdad una paz llegando, o sea, teniendo como fundamento la verdad? Y me preocupa que dice que la única verdad absoluta es que nadie tiene la verdad absoluta, lo cual es una contradicción en sí misma. Decir que nadie tiene la verdad absoluta y formularlo como una verdad absoluta es una contradicción. Por tanto, podemos decir que no es cierta esta afirmación, ¿sí? Por el contrario, sí debe existir una verdad absoluta, y es a partir de esa verdad donde debemos construir acuerdos, no verdades. Las verdades no se construyen son acuerdos, ¿sí? La verdad que nosotros debemos predicar como cristianos es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si no existen verdades absolutas, entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué tenemos la Biblia si no existen verdades absolutas? O sea, olvidarse del elemento, o sea, de que existe una verdad absoluta que es Jesús, que es la que predicamos y vivimos, y ponerla de lado en pro de un diálogo religioso puede ser muy peligroso porque nos lleva al sincretismo religioso, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos que tener un norte claro para saber en qué condiciones hacemos un diálogo y atendemos ese pluriverso que usted bien llamó, porque habla de la apertura a nuevos saberes y valores, ¿sí? Diciendo que esto enriquece la pluralidad religiosa, ¿sí? Pero en el sentido de que la enriquece, si enriquecen las otras experiencias. Por ejemplo, si yo comienzo a hablar de la belleza de la vida indígena, de la Pachamama y de todos estos tipos de cosas, asumir esta pluralidad religiosa y este sentido de lo bello que es la Pachamama, que hay que vivir en armonía la Pachamama, ¿dónde queda Jesucristo en esta armonía? Pensemos en el documento, el instrumento Laboris para el Congreso de la Amazonía, ¿dónde se menciona a Jesús en ese documento? Es más un documento más ecléctico, más... Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar. ¿Cómo llegar a construir una paz sin dejar de lado la verdad? Porque el hecho de que un cristiano niegue la verdad y que diga que haya verdades, que no existen verdades absolutas, es negar la esencia del cristianismo como tal. Gracias. Sí. Respondo, o como hay poco tiempo, el peligro es que si respondo doy otra conferencia y por eso... La puedo unir con José porque van como de la mano. ¿Perdón? La puedo unir con la del Señor porque van como de la mano. En tu libro Otra Teología es Posible, hablabas de que el pluralismo es una teología de frontera. Entonces ahí vamos muy de la mano con él. Indudable para nosotros en la religión católica, Jesucristo no se negocia. Pero yo pienso que debemos ser fundamentales en eso, pero no fundamentalistas, ¿sí? Porque la verdad es Jesucristo, obviamente, pero no podemos obviar que existen semillas de verdad en las otras religiones. ¿Cómo desde la religión católica, que es la pregunta que nos hacemos pues en los semilleros de teología y en todo, establecer un diálogo o un respeto que sea inclusivista sin dejar de lado lo que creemos, ¿cierto? Entonces yo, pues tú eres experto en eso, danos una lucecita a ver qué podemos hacer.
Muy bien, muchas gracias. Está claro que usted no se ha dormido, porque según iba hablando, iba preparando la réplica. Me parece excelente, ¿no? Es una estrategia que valoro muy positivamente, pero no quiere decir que la comparta, ¿no? Dos ideas de su exposición, que espero haber interpretado bien. La verdad, lo ha dicho literalmente, existe per se. Y solamente es posible construir la paz a partir de la verdad absoluta. O sea, son afirmaciones que usted ha hecho. Dice, la verdad existe per se. ¿Y quién define lo que es la verdad? Lo definen las religiones, lo definen las filosofías, lo definen las culturas, lo definen las ciencias. La verdad no existe per se. ¿Por qué? Porque no podemos considerar que hay una figura mágica que es quien define la verdad. Fíjense que ni siquiera Descartes, cuando después de dar muchas vueltas a cuál es el principio filosófico, dice, pienso, luego existo. Bueno, pues es una verdad que admite crítica, porque descuida la dimensión social del ser humano, su relación con la naturaleza. Por tanto, no puedo aceptar que la verdad existe por sí. ¿Dónde está inscrita la verdad? En la naturaleza, en los cielos, en la arquitectura. ¿Dónde está? No existe per se la verdad, sino que la verdad es una búsqueda, y verdad con mayúscula y verdad con minúscula. La verdad con mayúscula es una búsqueda que no desemboca en encontrarla, porque si encontramos la verdad con mayúscula estamos manipulándola. Pero es que la verdad con minúscula es fruto y resultado de un amplio debate a lo largo de la historia de la humanidad, y no solo entre las filósofas y los filósofos occidentales de Aristóteles y Platón, pues hasta Habermas hoy y antes Kant y Hegel. No, la verdad es algo que se va buscando colectivamente y que luego se va desarrollando, diríamos, en el ámbito del contexto. Por tanto, no puedo aceptar la idea. ¿Por qué? Porque es un concepto esencialista de la verdad. Y la verdad tiene un carácter dinámico, un carácter evolutivo, ¿no? Por eso la pregunta es, si es verdad que existe la verdad per se, ¿quién ha sido y dónde está inscrita esa verdad? Segundo, solo es posible construir la paz desde la verdad absoluta. Pues yo creo que es una afirmación un poco arriesgada, porque si vamos a las mesas de diálogo con nuestras verdades absolutas, terminaremos convirtiendo ese diálogo en un ring de boxeo. Así de claro. Por tanto, claro, y usted dice, si no, caemos en el relativismo. ¿Pero y qué es el relativismo? ¿O qué es la verdad absoluta? La que impone una determinada filosofía como la occidental. ¿Por qué? Luego, a mí me parece que esa afirmación sería algo así como definir la verdad dogmática. Pero claro, el dogma impide toda forma de pensar. Decía Paul Ricoeur, el símbolo da que pensar. Y yo digo, el dogma cierra toda posibilidad de pensamiento. Eso por lo que se refiere a la primera parte de su intervención, que me ha parecido muy bien formulada, pero es una formulación que responde a paradigmas religiosos que no son de nuestro momento histórico, ¿no? Porque impiden cualquier diálogo. Segundo, entramos ya en el campo de la cristología. Entonces dice usted que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús es la verdad absoluta. O sea que la primera parte de su exposición la va a aplicar luego al cristianismo, y dentro del cristianismo a la figura de Jesús. Jesús es la verdad absoluta. Mire, usted sabe que 30 o 40 años después de la muerte de Jesús hubo un género literario que se llamó los evangelios.
Y curiosamente existen 4 evangelios con 4 interpretaciones diferentes de la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, claro, ¿a qué tipo de lenguaje o a qué tipo de figura nos ascribimos? ¿Al Jesús de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, al Jesús de Pablo de Tarso? ¿A qué tipo de Jesús? Por eso la prueba más fehaciente de que ni siquiera el propio Jesús se presentó como verdad absoluta es que hay 4 múltiples interpretaciones en la Biblia cristiana. Y en ese sentido, pues yo creo que en ningún caso se puede presentar a Jesús como verdad absoluta, porque ya desde el primer momento, en el grupo de seguidores y de seguidoras, en la redacción de las primeras biografías de Jesús y a lo largo de los primeros siglos de la Iglesia originaria, las interpretaciones de Jesús fueron plurales. Claro, usted dice, y dice bien, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Efectivamente, como ha dicho Pili, para las personas creyentes cristianas, Jesús es nuestro referente y es nuestro modelo ético. Y por eso, ¿cuál es la actitud de las personas creyentes ante Jesús? El seguimiento de Jesús. La famosa obra de Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, el seguimiento, ¿no? Que luego se tradujo muy mal, la gracia cara y la gracia, el precio de la gracia, ¿no? Pero claro, esa idea, que para mí es válida como referente ético y como horizonte y como principio teológico, yo no la puedo imponer a personas que no son creyentes o que son creyentes de otras religiones. Porque imagínese usted que nosotros vamos a cualquier diálogo interreligioso diciendo: cuidado, ustedes todos tienen que aceptar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y llega el budista y dice: oiga, yo exijo que acepten todos los interlocutores las 4 nobles verdades de Buda. Mire, no podemos ir imponiendo en el diálogo interreligioso nuestras propias categorías, por supuesto doctrinales, pero tampoco morales a los otros grupos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ser más respetuosos de la diversidad y más inclusivos, como decía Pili. Pili es que, claro, ya me entiende muy bien antes de que yo hable, porque son ya bastantes años los que tenemos de relación, y como lee mis textos y me los cita cuando yo ni me acordaba de lo que había escrito, pues entonces creo que hay una extraordinaria sintonía. Esa es mi modesta respuesta a sus planteamientos, que yo creo que reflejan, pues eso, que seguro que usted ha tomado muchas notas, porque he visto que iba pasando páginas, me he fijado que no se ha dormido y que realmente ha pensado el tema. Pero yo creo que está pensando este fenómeno desde unas categorías que se mueven en el campo del exclusivismo, ¿no? Fuera de la Iglesia no hay salvación, Cristo es el Salvador único y universal, pero claro, usted se olvida de un texto de la carta a los Hebreos, capítulo 11, si no me equivoco, versículo 1. De muchas maneras habló Dios en otro tiempo, a través de los profetas. Hoy nos habla a través de su Hijo, pero es que después de hablar a través de su Hijo, sigue hablando a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es decir, que la verdad de Jesús no es una verdad congelada en el tiempo, ni es una verdad dogmática. Y fíjense ustedes que en el principio fue el Evangelio, no el dogma. Y el dogma vino 3 siglos después, y yo creo que el paso del Evangelio al dogma fue uno de los malos pasos que dio el cristianismo original. De nuevo, muchas gracias, Juan José, por tu intervención, por las preguntas.